Hola, mi nombre es Alejandra Aguirre y yo voy a presentar las prácticas de filtros avanzados y de formato condicional. Vamos a empezar con la de filtros avanzados. Esta herramienta nos va a servir para filtrar información de una base de datos sin modificar la base de datos original. Y en este caso la base de datos es acerca de empleados de una universidad y vamos a estar filtrando la información de acuerdo a distintos criterios. El primer filtro sería los empleados de la Ciudad de México y de la Facultad de Ingeniería. Lo que vamos a hacer, vamos a escribir los criterios: ciudad, que en este caso sería Ciudad de México, y facultad, que sería Ingeniería. Aquí es muy importante escribir las palabras exactamente como están escritas en la tabla y no dejar espacios después de las palabras, si no, no va a funcionar el filtro. Ya que tenemos los criterios, nos colocamos aquí en la tabla y en la pestaña de datos le damos clic al botón de avanzadas. Aquí le vamos a dar a copiar a otro lugar para que no nos filtre directamente en nuestra tabla. Y como podemos ver, aquí en intervalo de la lista ya está seleccionada nuestra tabla y en los criterios vamos a seleccionar estos dos que acabamos de escribir. Y en copiar lo vamos a poner aquí enseguida de nuestros criterios. Y le damos a aceptar. Aquí, como podemos ver, nos filtró de la Ciudad de México únicamente los de la Facultad de Ingeniería. Y ese sería el primer filtro. El siguiente filtro nos dice que debe desplegar los docentes únicamente con un salario entre 4,000 y 5,000 pesos. En este caso, nuestro primer criterio sería el cargo, que sería docente, y el salario, como nos dice que entre 4,000 y 5,000, tendría que ser mayor que 4,000 y menor que 5,000. Esos serían nuestros criterios. Ahora nos colocamos aquí en la tabla, botón de avanzadas, copiar a otro lugar. El intervalo de la lista ya está seleccionada. Seleccionamos los criterios que acabamos de escribir, serían estos tres. Y copiar en, la pondríamos aquí a un lado también. Y le damos a aceptar. Aquí, como podemos ver, nos filtró únicamente el cargo docente con un salario de 4,000 a 5,000 pesos. Muy bien. El siguiente filtro nos dice que muestre los registros únicamente de la Facultad de Administración con cargo de docente y con una fecha anterior a 1980. Entonces, en este caso, nuestro primer criterio sería la Facultad de Administración. El siguiente criterio sería el cargo de docente. Y aquí, como nos dice que una fecha anterior a 1980, le vamos a poner menor que el 1 de enero de 1980. Tenemos nuestros tres criterios y nos colocamos en la tabla. Botón de avanzadas, copiar otro lugar. Ya está seleccionada nuestra lista. Seleccionamos los criterios que acabamos de escribir y la vamos a poner aquí a un lado. Y le damos a aceptar. Aquí podemos ver, nos filtró únicamente la Facultad de Administración con el cargo de docente y con una fecha anterior a 1980. El siguiente filtro nos dice que debe mostrar los registros únicamente de las ciudades de Chihuahua y de Monterrey y con cargo administrativo. Vamos a filtrar por ciudad, serían Chihuahua y Monterrey, y el cargo debe ser administrativo. En este caso, como tenemos dos criterios en ciudad, vamos a repetir para que al momento de seleccionar no nos quede un espacio en blanco. Nos colocamos en la tabla, avanzadas, copiar otro lugar, ya está seleccionada nuestra lista. Seleccionamos los criterios que acabamos de escribir y lo vamos a copiar aquí a un lado y damos a aceptar. Muy bien, aquí podemos ver que nos filtró únicamente las ciudades de Monterrey y de Chihuahua con un cargo administrativo. El siguiente filtro nos dice que debe desplegar todos los registros excluyendo el cargo técnico y que tenga un salario menor a 2,000. En este caso vamos a filtrar por el cargo y para indicar que queremos que nos excluya uno, vamos a poner los símbolos de menor y mayor que y escribimos el que no queremos que nos incluya, que en este caso sería técnico.
El siguiente criterio sería el salario, que nos dice simplemente que debe ser menor que 2.000. Esos serían nuestros criterios. Nos vamos a la tabla, avanzadas, copiar otro lugar, tenemos seleccionada la lista, seleccionamos nuestros criterios y vamos a copiar aquí a un lado. Y le damos a aceptar. Muy bien, aquí podemos ver que nos filtró cargo excluyendo el técnico y con un salario menor a 2.000. Muy bien. Y para finalizar, el último filtro nos dice que se deben desplegar únicamente los registros de los empleados que tengan una Z en su nombre y que solo quiere que despliegue la información de número de empleado y nombre, no como en estos otros ejemplos donde nos ponía toda la información que viene en la tabla, sino simplemente número de empleado y nombre. Ok, aquí entonces nuestro criterio va a ser nombre, y para indicar que queremos que incluya la Z dentro de estos registros, vamos a poner un asterisco y la letra Z. Este sería nuestro criterio, y a diferencia de estos, como queremos que solo nos despliegue 2 columnas de información, vamos a escribir los encabezados de la columna, número de empleado y nombre, que es lo único que queremos que nos muestre. Ya que hicimos eso, nos vamos a la tabla, botón de avanzadas, copiar otro lugar, tenemos seleccionada la tabla, vamos a seleccionar este criterio y aquí vamos a seleccionar los encabezados que escribimos para que solo nos despliegue la información de estas 2 columnas y le vamos a dar a aceptar. Y aquí, como podemos ver, todos los nombres que nos está desplegando tienen la letra Z, y la única información que nos está mostrando es el número de empleado y el nombre de estos registros. Y eso sería todo de la práctica de filtros avanzados. Ahora vamos a continuar con la práctica de formato condicional y vamos a estar utilizando esta base de datos de los empleados de una universidad. El primer formato que vamos a aplicar es a la columna de número de empleado y queremos que resalte los números de empleado duplicados. Entonces seleccionamos nuestra columna de número de empleado, nos vamos al botón de formato condicional, reglas para resaltar celdas, y vemos esta opción de valores duplicados. Vamos a dejar este formato rojo y le damos a aceptar. Y aquí podemos ver que nos está resaltando todos los números de empleado que están duplicados. El siguiente formato que vamos a aplicar es a la columna de salario, y aquí queremos que nos resalte todos los salarios mayores de 5,000 pesos. Entonces seleccionamos la columna, nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar las celdas y es mayor que. En este caso queremos que nos resalte los mayores de 5,000 y vamos a darle un formato amarillo. Le damos a aceptar y vemos que ya están resaltados todos los salarios mayores de 5,000 pesos. Esos serían los formatos aplicados a esta base de datos. Continuamos con esta. En este caso, lo primero que vamos a aplicar es un formato que nos indique las 5 mayores ventas y las 5 menores ventas de todos estos meses. Seleccionamos la información, excluyendo el total de ventas, y nos vamos a formato condicional. Y aquí, reglas para valores superiores e inferiores, seleccionamos 10 superiores. En este caso solo queremos 5, y primero vamos a hacer las ventas mayores, entonces le dejamos en primeros, y como son los mayores vamos a darles un formato verde y le damos a aceptar. Y aquí podemos ver que ya nos está resaltando las 5 ventas mayores de todos estos meses. Dejamos esta misma selección, nuevamente formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, 10 superiores. En este caso queremos las inferiores, entonces le ponemos últimos y nada más queremos 5. Aquí, como son las inferiores, vamos a dejarle este formato rojo y le damos a aceptar. Y como podemos ver, ya nos está resaltando también las ventas inferiores. El siguiente formato que vamos a aplicar es un formato de barras al total de ventas. Seleccionamos la columna y nos vamos nuevamente a formato condicional. Aquí vemos la opción de barras de datos y escogemos el color que nos agrade, vamos a poner la amarilla. Y aquí, como podemos ver, ya está aplicando el formato de barras a toda la columna. Y la única celda que está completamente rellena es la venta mayor, que es de 707.280. Pero digamos que queremos que rellene las celdas de acuerdo a un número específico, a una meta específica de ventas. Entonces lo que podemos hacer es administrar esta regla. Nos vamos a administrar reglas. Esta es nuestra regla de barra de datos, le damos en editar
Y como queremos que la rellene de acuerdo a una meta de ventas, vamos a ponerle número y digamos que la meta es de 1.000.000 de pesos. Entonces escribimos 1.000.000 y le vamos a dar aceptar y aceptar. Y ahora podemos ver que no está completamente rellena la venta mayor, sino que ahora está en relación al valor de 1.000.000 de pesos. Y ese sería el formato de barras. Vamos a aplicar otros a esta base de datos. Aquí lo que queremos es aplicar un formato de iconos a las ventas anuales que nos indique si se cumplió la meta de 600.000 pesos. Entonces seleccionamos nuestra columna de ventas anuales, formato condicional, y aquí vemos la opción de conjunto de iconos. Escogemos unos, vamos a poner estos, y como podemos ver los aplica automáticamente, pero no de acuerdo a ninguna meta. Entonces vamos a irnos nuevamente a administrar reglas y editar esta regla. Entonces, en este caso no necesitamos este tercer icono, lo vamos a quitar y solo queremos palomita o tachita. Vamos a ponerle aquí la opción de número y como nuestra meta es de 600.000, vamos a escribirla aquí. Y aquí entonces nos va a mostrar la palomita cuando el valor es mayor que 600.000 y la tachita cuando es menor. Y le vamos a dar aceptar y aceptar. Y aquí, como podemos ver, ya nos está mostrando cuáles empleados incumplieron con la meta y cuáles no. El siguiente formato que vamos a aplicar es que nos dé formato a toda la fila de los vendedores que sí cumplieron con la meta. Seleccionamos toda la tabla y nos vamos nuevamente a formato condicional y en este caso a nueva regla. Aquí en estilo le vamos a poner clásico y para este formato necesitamos utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Damos clic en este y nuestra fórmula en este caso sería que esta celda sea mayor que 600.000, que es la meta. Y aquí no necesitamos que nos fije la fila, entonces simplemente dejamos la columna fija y vamos a aplicar un formato personalizado. Vamos a ponerle un relleno verde y de color de fuente vamos a ponerla blanca. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí, como podemos ver, nos está resaltando toda la fila de aquellos vendedores que sí cumplieron con la meta anual. Y eso sería todo de la práctica de formato condicional.